¿Les parece si oramos para partir con la última clase del ciclo? Padre, gracias por esta oportunidad tremenda que tenemos de poder hablar de la iglesia. Gracias, Señor, por estos 3 meses en los cuales hemos podido transitar por la historia, por la doctrina y por los fundamentos de la iglesia. Tu novia, la esposa de Cristo, por la cual Él va a volver a buscar y para celebrar las bodas del Cordero, para estar siempre, siempre con quienes somos parte de la iglesia. Papá, que todos los que se vayan a conectar se, se vayan bendecidos. Gracias, Señor, por toda la gente que pudo estar todo este tiempo con nosotros y por los que se nos van a unir en el próximo ciclo. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Voy a compartir mi pantalla. Compartir. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve, cierto? Ya. Perfecto. El destino de la iglesia. Esa es la lección 11. El destino. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde tiene que llegar la iglesia? La semana pasada vimos que la gran comisión era el deseo de Dios para que el Evangelio llegara a toda criatura y la iglesia no debe perder de vista esto. A veces la iglesia está ocupada en otras cosas y no en evangelizar y hacer discípulos. Y ese es es lo que la iglesia primordialmente viene a hacer. Y la predicación del Evangelio es misión de todos, no solamente de los líderes, de los evangelistas, no, no, no. Todos estamos llamados a evangelizar, pero todos. Y la iglesia primitiva enseñó que enseñó la divinidad de Jesús, que se sacrificó por nuestros pecados, enseñó el plan de salvación que viene desde que Adán cae hasta ahora, la importancia de la iglesia en la vida del mundo. También habla de la vida cristiana y de la resurrección de Cristo y del juicio final. Ese es el modelo que se debe predicar y enseñar. Eso es, no es otra cosa. Y cuando hablamos de predicar el Evangelio tenemos que predicar a Cristo. Predicar el Evangelio no es darte un sermón de domingo, no, 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 no. Predicar el Evangelio es predicar a Cristo y a este crucificado. Y desde los tiempos de la iglesia primitiva, también vimos la semana pasada, que se ayuda a los necesitados. Y se debe buscar de forma intencionada hacerlo. Y de esta forma la iglesia también cumple un poco su misión de alivianar un poco la carga del mundo, demostrar el amor cristiano y también se pueden ganar más almas para Cristo. Lo he vivido, he estado en eso, así que de verdad créanme que sirve. ¿Quiénes son los que la iglesia tiene que ayudar? Los pobres, los ancianos, las viudas, los huérfanos de familia cristiana y los que han sufrido dificultades materiales, muerte u otras calamidades. No se debe ayudar a la gente que puede ser sostenida por gente cercana, ni tampoco a la gente que es floja, de frentón. ¿Por qué? Porque los recursos para ayudar solamente se reciben de la ofrenda de los hermanos de forma voluntaria y a conciencia, y son limitados. Sin generosidad, si la iglesia no es generosa, no hay medios para poder ayudar. La iglesia, también aprendimos de que la iglesia es edificada cuando los hermanos crecen en Cristo y son preparados con una fuerte base bíblica que permite defender su fe. Una iglesia inmadura no puede cumplir su labor en el mundo, así de claro. Una iglesia que no está preparada, una iglesia que no está enseñada, no puede cumplir su misión. Y las instancias para que nosotros nos edifiquemos en la congregación, en la iglesia, es el estudio de la Biblia, que es lo que estamos haciendo, confraternizar, adorar juntos, auxiliarse mutuamente, hacer buenas obras y mantener el amor fraternal. Son esas cosas ya que te permiten edificarte dentro de la iglesia. Como les decía al principio, ¿cuál es el destino de la iglesia? ¿Para dónde va? Ok, todos sabemos para dónde va. Todos sabemos de que la iglesia va a venir, Jesucristo va a venir por ella, ocupando la analogía de una novia. Él va a venir por ella, se la va a llevar, va a celebrar su boda con ella, va a vivir eternamente con ella. Pero, ¿cómo se transita ese destino? ¿Cómo se llega a ese destino? Es ahí donde nosotros tenemos que
poner hincapié y cuidado. A veces hemos creado un modelo de iglesia tan complejo de que no vemos que es simplemente esto. La iglesia es el conjunto de personas que han sido salvadas por venir a la cruz de Cristo y que son añadidas por el mismo Jesucristo a su iglesia. Y en ella pueden crecer, se edifican y pueden compartir con más personas el Evangelio de Cristo. No es más que eso. Pero lo hemos complejizado. Hoy día leía un libro, bueno, el preview de un libro que va a venir en unos meses más, de una editorial que, bueno, me gusta mucho, que se llama Teología para Vivir, de corte bien bautista, pero igual está más abierta. Y hablaban de un libro de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio, el precursor del arminianismo. Y nos hemos dado, y como la doctrina de Arminio, que si bien ni siquiera era una doctrina, era como una proposición, ni siquiera debatir, sino que conversar con el calvinismo. Porque el calvinismo postula que Jesús vino a recuperar a los suyos, a los que se habían perdido solamente, no a todo el mundo. Arminio decía que no. Y hay versículos que dicen que Jesús vino por todos. Que la salvación sí se puede perder, porque tú te resistes a la gracia. Y así. Y se han creado un montón de doctrinas, de subdoctrinas, y se ha perdido esto tan simple que fue lo que los discípulos de Cristo dejaron. Y es ahí donde la iglesia tiene que entender esto para convertirse en el germen del cambio. El mundo no va a cambiar por mejores políticas públicas, el mundo no va a cambiar con mejores vacunas, el mundo no va a cambiar entregando el dinero de forma justa y equitativa. El germen del cambio es la iglesia. Es el único lugar donde todos los que están ahí cambian para bien. Es el único lugar donde el que robaba ya no roba, el que mataba ya no mata, el que pecaba ya no peca. Es el único lugar que puede transformar comunidades. Es lo único que puede hacer que las ciudades cambien, los barrios cambien, los países cambien. Y para eso debemos volver al modelo. Debemos volver a este modelo simple de iglesia que los apóstoles dejaron. Cuando las iglesias vuelven a este modelo, es cuando mayor manifestación del Espíritu Santo viene. Todas las iglesias donde han habido avivamientos ha sido porque se dieron cuenta de que estaban haciendo mal las cosas y quisieron reformarse y volver a la luz de la Escritura y ser iglesia conforme la Escritura lo enseña. Cuando eso ocurre, todo se ilumina y la iglesia toma su lugar hacia el destino que le corresponde. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el avance de la iglesia y el destino de su esposa. El avance de la iglesia. La iglesia ha sido una sobreviviente en estos casi 2000 años de historia. Ha sobrevivido a la pérdida del modelo original. Ustedes bien saben, conforme a lo que hemos estudiado en estos 3 meses, que la iglesia nunca, desde el tiempo apostólico, ha vuelto a ese modelo de iglesia. Nunca más volvió. Se quedó pegada y la reforma lo que hizo fue eso, traer una reforma a un modelo eclesial que estaba corrompido por su liderazgo. Lo estableció bíblicamente, pero siguió manteniendo la pirámide hasta el día de hoy. Y como se enseñó que la Biblia era de libre interpretación, cada persona interpreta lo que quiere y levanta doctrina de lo que él estima conveniente. Esta pérdida del modelo original fue propiciada por la apostasía que ya en los tiempos de los apóstoles estaba germinando. En los tiempos de los apóstoles ya había, como Pablo se lo enseña a Timoteo, ya había gente que estaba apostatando de la fe. Gente que estaba menospreciando el Evangelio y tomando la cruz de Cristo por basura.
La apostasía fue lo que provocó que todo esto se pervirtiera y no volviera a ser como el modelo perfecto de iglesia primitiva. Ya no se vive. Y a lo otro que sobrevivió también la iglesia fue a largos periodos de oscurantismo. El edicto de Milán marca el inicio de la noche, para mí. Este emperador pagano bisexual, que era Constantino, ¿qué es lo que hace? Ante la presión del populacho, que la gran mayoría era cristiano y no adoraba a dioses paganos, prefirió, por un asunto netamente de estrategia y de políticas públicas, establecer el cristianismo como religión oficial. Una gran falacia de que vio una cruz y todo eso, nada. Eso es. Él lo dijo para congraciarse con los obispos de la época y el catolicismo se ha encargado de hacerlo patente. Yo no sé por qué no han nombrado santo a Constantino, falta muy poco, ¿sí? Falta que se les ponga en la cabeza para que lo hagan. Y ese oscurantismo vivió por más de 1000 años, 1200 años aproximadamente, hasta que Lutero, guiado por el Espíritu Santo, iluminado por la Escritura, clava en la puerta de la iglesia, en la sección de avisos, estas 95 tesis para invitar a debatir sobre las indulgencias y otros males que están afectando a la iglesia. Resultado, aquí estamos. Aquí estamos. 31 de octubre de 1517 hasta ahora. Pero esto no trajo reforma, pero no restauró lo que tenía que restaurarse. Pero aún así la iglesia sobrevive a todos esos ingredientes que le complican la sopa y sigue luchando y sigue peleando por abrirse paso en medio de la oscuridad y seguir trayendo gente al evangelio. Pero ¿qué es lo que ha permitido que la iglesia crezca? Lucas 8:11, la segunda parte del versículo, dice: la semilla es la palabra de Dios. La iglesia durante todo este tiempo ha ido plantando palabra de Dios. Cuando la iglesia deja de plantar la palabra de Dios, las comunidades no avanzan, las iglesias se enfrían, se achican y mueren. Es eso lo que hace que una iglesia florezca, el estar constantemente sembrando palabras adentro y afuera. Cuando la iglesia entiende esto y empieza a sembrar y a sembrar y a sembrar y a sembrar, a sembrar en los niños, a sembrar en la gente, a sembrar en el barrio, a sembrar en el liderazgo, la iglesia empieza a tomar una forma robusta. La iglesia empieza a crecer. Y como Jesús dijo, se lo dijo a Pedro, las puertas del Hades no pueden contra aquello. Nunca el infierno ha podido contra la iglesia. Lo que le ha hecho ha ido cortándole los caminos para que salga, pero no la puede destruir. Porque Jesús dijo que las puertas del Hades no iban a poder con la iglesia. Mateo 16. De verdad que no. Y eso es por esto, porque se tiene que sembrar semilla eterna. Y también los cristianos de todas las épocas han sabido verse como semillas. ¿Por qué? Porque Jesús mismo se puso como semilla, se sembró. Porque él mismo dijo de que para que el fruto crezca, la semilla debe morir. Es verdad, le digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. Los primeros cristianos lo entendieron y pagaron el precio a costa de sus vidas. Y en la primera gran persecución propiciada por Nerón, fueron ocupados de antorchas para iluminar la avenida que iba hacia su palacio de verano. Y hasta el día de hoy muchos cristianos lo entienden y prefieren morir a no llevar la palabra de Dios. A luchar con todo, aunque la vida se pierda en aquello. Lo que pasa es que la concepción de iglesia occidental
no considera la muerte como parte de la vida cristiana, sino que lo considera como algo aciago o como la finalización de una prueba. Y como lo cree el Evangelio de la Prosperidad, que es porque si el Evangelio te pone en aprieto es porque pecaste. Cuando Jesús mismo prometió que el cristianismo iba a ser una constante de apreturas y de dificultades. Cuando la iglesia entiende de que debe plantar buena semilla y que los cristianos deben ser semillas, las iglesias crecen sanas, poderosas, preciosas y fuertes. Y ahora vamos a hablar del destino de la iglesia. Todos lo sabemos, pero quiero profundizar un poco ahí. Miren, el tema de la iglesia como novia es un tema que proviene de 3 pasajes del Nuevo Testamento. Primero, en Efesios 5, 22 al 23, Pablo compara a los maridos con Cristo y a las esposas con las iglesias. ¿Bien? Cuando dice maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que es su esposa, que entrega y da su vida por ella. Dice ahí. Pablo también le dice a la iglesia en Corinto que les ha casado con un solo esposo, que es Cristo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el contexto de Corinto, era una iglesia idólatra, era una iglesia que todavía funcionaba como si estuviera en el mundo, tomaban, que a la grande. Entonces él les dice que él los casó con Cristo. Me pasé yo. Con se lee en 2 Corintios 11:2. Y la imagen que Juan desarrolla en Apocalipsis 21, 2, 9 al 10, muestra a la Nueva Jerusalén como la novia del Cordero, como esta ciudad perfecta que viene y en el lugar donde vamos todos a vivir por la eternidad. Entonces son esos versículos que respaldan de que la iglesia sea la novia y la esposa del Cordero. Y es muy lindo el simbolismo porque habla de una relación íntima, de un cariño, de una necesidad de estar ahí, de una iglesia que lo ha esperado por casi 2000 años y lo anhela y que lo necesita. Y mira lo que habla de la boda. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados son los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, se viene una boda. El simbolismo de Apocalipsis está dando a entender de que ese día final va a ser el día en que la iglesia, personificada en una novia, va a estar siempre con Jesucristo. ¿Y por qué ocupo esta analogía? Recuerden que los que escribieron estas cosas fueron judíos. Y el matrimonio judío era de esta forma. Yo, por ejemplo, me quiero casar con Margarita, sus papás aprueban el matrimonio. Y en la fiesta de compromiso, ella se convierte en mi esposa. Bien. Claro, porque la otra es la ceremonia. Aquí en este caso está usándose boda como fiesta. Es como la celebración. ¿Ya? En el contexto de lo que estamos leyendo. Bien. Las leyes judías para el matrimonio eran así. Por ejemplo, yo me quería casar con Margarita, convenía con sus padres, sus papás decían ningún problema, ella también se casaba. Pero hacían una fiesta que era de compromiso y ante la ley ya Margarita se convertía en mi esposa. Y de ahí se convenía un tiempo en el cual el esposo preparaba un lugar para vivir con la esposa. Al momento de ese lugar, al tiempo de que ese lugar ya estuviera listo y preparado, el novio la reclamaba, se celebraba la fiesta de bodas,
porque a todo esto ya el anillo está entregado. Al momento de esto se ponían los anillos, ya estaban casados pero no vivían juntos. Y después que la reclama como su esposa, se celebran las bodas del Cordero, perdón, se celebran las bodas y la gente celebra todo eso y los novios van a vivir, en este caso ya son esposos, pero ahí por fin van a vivir juntos y el hombre tenía 1 año de licencia en la cual no podía trabajar ni nada de eso para que pudiera conocerse con su mujer. Es por eso que Juan, cuando recibe estas imágenes, porque era la forma en que ellos entendían el matrimonio. La iglesia es la novia del Cordero porque Él pagó con su sangre por ella. Y Él la tiene que venir a buscar porque Él le dijo, quédate aquí, yo voy a preparar un lugar donde vamos a estar. Y cuando ese lugar ya esté listo y preparado, yo volveré. Y cuando yo vuelva, vamos a vivir juntos por la eternidad y vamos a celebrar las bodas. Sí, 1 año de licencia, sí. ¿Por qué? Porque tú tenías que conocerte con tu mujer. Tenías que conocerte bien. Sí, Dios pensó en todo. Es ilógico que no te den licencia. O sea, claro, te dan 1 semana aquí en el mundo occidental, pero 1 semana no conocía a tu mujer. Po. Ni la mujer conoce a su esposo. Imposible. Pero bueno. Y ahí viene una parte que me gusta mucho. Yo soy bastante repetitivo con esto, pero quiero que lo entiendan. Que es el galardón. El destino de todos los que somos parte de la iglesia es este galardón. Mira que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para poder tener acceso al árbol de la vida y para entrar por las puertas de en la ciudad. Apocalipsis 22, 12 y 14 de la Nueva Biblia de las Américas. Los cristianos, si somos invitados a la fiesta de boda del Cordero, es porque vamos a poder entrar por esta ciudad maravillosa. Ese es nuestro premio. Ese es el galardón que cada uno de los miembros de la iglesia recibe por estar siempre fiel y ser salvo. No es algo menor, porque si estás viviendo en esa maravillosa ciudad santa, significa de que vas a vivir la eternidad completa con el Señor. De que no vas a arder en el lago de fuego, sino que vas a estar siempre cuidado y protegido, donde la luz de ese lugar será el rostro del Señor. Sí, es maravilloso. Es por eso que yo reitero de que el Apocalipsis no debiera darnos susto, porque todo lo que nos pasa, todo lo que ahí se lee, no nos va a tocar, vamos a tocar las partes lindas. Porque claro, cuando venga el jinete del caballo blanco con su espada a jugar a las naciones, ¿qué va a pasar con nosotros? Se va a abrir el cielo y nos vamos. Entonces, no lo vemos. Es maravilloso. Para ir terminando, esta clase fue más cortita. La iglesia ha sobrevivido por 2000 años a largos y duros embates, herejías, apostasía y oscurantismo. Fueron las grandes piedras de tropiezo durante todo este tiempo. Y los seguimos viendo. Hay mucho hereje suelto en esta época. La reforma fue un maravilloso regalo, pero no fue suficiente para restaurar el modelo de iglesia apostólica tal como lo enseñaron y establecieron los apóstoles de Jesucristo. No ha sido suficiente. La semilla eterna de su palabra ha permitido crecer y está revelada por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que agarra esa semilla y la hace crecer, la hace germinar.
Y los cristianos durante estos 2000 años han sabido ser semillas para que la iglesia crezca. Suena horrible lo que voy a decir, pero es la realidad. Los cimientos de nuestra iglesia son un montón de muertos. Suena necrofágico casi. Pero es así. Hay muchos mártires que han muerto. Mucha gente que murió por traducir la Biblia al español. Mucha gente que murió por imprimirla. Mucha gente que murió por transportarla. Mucha gente que murió por predicar el Evangelio. Mucha gente que murió por levantar templos. Mucha gente que murió por llevar a otros países la palabra. El cristianismo que nosotros vivimos ahora, empezadito el siglo XXI, está sobre muchos, muchos, muchos años de muertos. Y van a seguir habiendo. Y la iglesia es la novia de Cristo. Y Él pronto viene a buscarla para estar con ella eternamente. Es por eso que nosotros debemos estar preparados para ese día. Y esto no es meterle susto como a veces les meten. No, 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 no. Es simplemente un llamado a que nos quedemos donde estamos, a que sigamos perseverando en el camino, que no nos detengamos, aunque nos cansemos. Es preferible avanzar 2 pasitos que no avanzar. Esta carrera no se gana corriendo, se gana simplemente así, dándole, 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 creciendo y buscando las formas de hacer que esto que recibimos llamado salvación sirva para que otros también accedan a ella. Bien. Una duda, tal vez no contingente con la clase. ¿Qué ocurrirá cuando estemos con el Señor? ¿Estaremos con nuestra familia, nuestra esposa e hijos? Se dice que en el cielo nadie se da en casamiento. No existe tal. Eso es algo que los mormones han inventado, que tú te sellas aquí en la tierra y en el cielo va a aparecer casado de nuevo con la misma mujer o el mismo hombre. Pero eso no es tal. La Biblia enseña de que en el cielo no se dan en casamiento. Es más, la fórmula del matrimonio dice que hasta la muerte, que hasta que la muerte los separe. La muerte nos separa de nuestro cónyuge. De ahí ya está corta, te ha roto el vínculo. Si tu esposa es salva, sí vas a estar con ella. Si tus hijos son salvos, van a estar allá. Pero no va a ser así como familias de acá. Tampoco la Biblia da mucha claridad respecto a eso. Simplemente habla de que en el cielo no se da nadie en casamiento. Eh, pero sí van a estar todos allá. A lo mejor nuestra concepción de familia va a ser totalmente cambiada. Pero al menos la Biblia no habla de aquello. No habla solamente de que allá no existe el matrimonio. ¿Mm? Eso. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Manifestación de repudio? ¿Acusación de herejía? ¿No? La bibliografía. Como lo hice en el ciclo pasado. Tenemos otra pregunta. Sí. Dedito para arriba. Todo este fue el material que el Señor permitió que se pudiera ocupar. Hay cosas que durante estos meses el Señor ha provisto para poder comprarlo. ¿Mm? El Señor ha sido bueno, porque puntualmente este Biblia y Café ha requerido de que yo tenga que hacer un cambio en mi biblioteca, también en mi bibliografía. Yo tengo muchas Biblias, pero no tenía tantos libros de teología. Ahora la cosa se está equiparando un poco más. ¿Por qué? Porque los desafíos en los cuales el Señor me está poniendo implican de que yo necesite más libros de consulta y de referencia que propiamente Biblias. Sirvió para el Evangelio de Cristo, que era desglosar la doctrina del Evangelio de Cristo. Y cuando abrimos la Biblia de tapa a tapa, largamente, por varios meses. Pero acá no. Aquí había que buscar gente que entendiera la iglesia mejor que yo.
Y es por eso que ocupamos como uno de los libros principales la Iglesia Bíblica, que es el libro de estudio de eclesiología del Spanish Literature Ministry, que fue el libro con el que yo estudié teología. ¿Mm? Otro libro muy importante fue La medida de una iglesia de Jim Getz, de editorial CLIE. Hablamos mucho de eso. El otro es La iglesia saludable, 9 características de Mark Dever, uno de los clásicos de la eclesiología bautista. La iglesia simple, de Tom Reiner y Derek Geiger, un libro que habla de eso, de una iglesia que se simplifica, que se saca toda la grasa y simplemente queda a lo que tiene que hacer, al punto, a estos tres pilares, a estas tres cosas que tiene que hacer la iglesia en la tierra. La membresía de la iglesia de Jonathan Leeman habla de eso, de cómo son los miembros de la iglesia, de cómo interactúan entre ellos. La historia abreviada del pensamiento cristiano de Justo L. González nos dio contexto histórico y nos mostró también antropológicamente la vida de los cristianos a través de los siglos. Un líder de convicción a 25 principios de un liderazgo relevante nos mostró cómo era el liderazgo de la iglesia, quiénes realmente son los llamados a ser liderazgo y cómo funciona el liderazgo en la iglesia, que es totalmente horizontal. ¿Mm? Y este libro se atreve a mencionar que los maestros también son los que lideran la iglesia. Sobre la roca, es un libro que habla de cómo cómo deben funcionar los equipos de liderazgo y la iglesia en esta simbiosis preciosa para establecer iglesias fundamentadas sobre la roca que nada las pueda mover. La evangelización de J. Mark Stiles habla de eso, de lo que la iglesia está llamada a hacer, cuál es su misión en la tierra. Discipular de Mark Dever habla de eso, de cómo los miembros no son miembros, sino que son discípulos, y cómo ellos tienen que estar siendo discipulados constantemente. Para eso es la iglesia. ¿Qué es una iglesia sana? También de Mark Dever habla de cómo una iglesia crece de forma favorable. Y ahí es donde él expone la relación entre cantidad con calidad. ¿Qué prefiere? Una iglesia de miles de personas, en las cuales solo unas pocas son las que entienden todo y se salvarían eventualmente. O una iglesia que tal vez no tiene tantos miembros, pero sí es eficaz. ¿Mm? La iglesia relacional de Sergio Valerga habla de cómo la iglesia se relaciona con el mundo y con la comunidad y también internamente, sus relaciones. Y la iglesia, ¿por qué es importante? De Jeffrey D. Johnson habla de la iglesia y por qué es tan importante para el mundo que la iglesia exista y que la iglesia se desarrolle. Bien, estos son todo el material que es todo adquirible. La iglesia bíblica la pueden encontrar en iglesiadecristo.com y pueden bajar los PDF de todas las lecciones. Eh, la medida de una iglesia creo que el único que ya no se está imprimiendo. Yo tengo una copia súper vieja. Y todo lo demás está en Kindle, perdón, está en Amazon para Kindle, en Amazon para pedir a domicilio si es que no está en Chile, y otras cosas que también que están en Chile que las puedes conseguir. Y por ejemplo, la iglesia, porque es importante, está gratis para descargar en Amazon y en Apple. Así que lo puedes descargar gratuitamente para leerlo. ¿Bien? Eso, eso es eh, el ciclo 11. Y aquí les quiero dar un pequeño balance. ¿Mm? Lo que tenemos hasta el día de hoy como Bíblica Fe es un año de clase, ya lo celebramos. 3 ciclos de enseñanza completados. Hoy día estamos completando el tercero. Una cohorte de graduados, o sea, ya se graduó un grupo que completó 2 ciclos. Y hoy día están completando algunos del tercero, como Mari. Pucha, Astrid va a completar 2 ciclos. La hermana Ofelia también 2 ciclos. Iván tuvo una pausa que no queríamos que tuviera, pero o si no, se hubiera completado 3 ciclos bien y sin problema. Lamentablemente fue una pausa forzosa. Y tu hija se acaba de dejar de la cama, aprendió sola. Oh. Prepárate. La Trini creció. Tu hija se acaba de dejar de la cama.
Oye, esto va a ir para YouTube. Tu hija se fue de la cama. Oh, qué lindo. Lindo y peligroso. Sola. Oh, la cabra chica grande. Ya, volvamos. Gracias, mi amor. Tenemos un programa de radio en receso. No sé hasta cuándo. Me- el domingo, este domingo se cumple un año de la primera emisión de Radicales. Y no me ha dado el tiempo ni el cuero de poder retomarlo. ¿Mm? Lo que quería hacer con una jornada de oración y todo eso. No se ha podido. Y tenemos una web que ahora se cambió de ser un blog a un centro de estudio, ya se ve más armadito. Y también nuestras redes sociales. Somos pocos, pero bien locos. ¿Qué es lo que nos falta? Me da culpa para mí. Correr la voz. Necesitamos expandir esto. Así que si ustedes tienen gente, inviten. Inviten. Que la gente entre. Si les gusta, se queda. Si no, se va. Pero inviten gente. Corran la voz. Enseñen lo que aprendieron aquí. No se queden con lo que aprendieron para ustedes. Porque esto es como el maná. Si tú guardas más de la cuenta, se te va a podrir. Y a mí me funciona. Entre más enseño, más aprendo. Entre más desafíos de enseñar tomo, más aprendo. Entonces, si ustedes enseñan lo que aprenden, el Señor los va a capacitar para algo mucho mayor. Háganlo. Inviten a más gente, a sus amigos, a sus familiares, compártanlo en redes sociales. Háganlo. Háganlo. Y hagan esto. Siémprense. Ocúpense a sí mismos como algo que permite el crecimiento de otros. Suena duro sembrarse al principio porque tú dejas de hacer cosas, no descansas, no duermes bien. Pero vale la pena. Porque estás sembrando semillas de eternidad en la gente. Estás sirviendo con lo que Dios te está regalando. Ocupen esto como yo lo estoy ocupando. Siembren esto y siémbranse ustedes. Bien, miren lo que viene. Desde junio, vamos a partir en 2 semanas más, así que ni la próxima ni la subsiguiente vamos a tener clases, vamos a parar 2 semanas. Pero se viene Jesucristo. Vamos a hablar del Hijo de Dios. Vamos a hablar de Jesucristo hombre. Vamos a hablar de Jesucristo Rey, el Jesucristo histórico y un montón de cosas más. Muy, 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 muy interesantes. Lo que sabemos de Jesús es lo que sale en los evangelios y las cosas que los apóstoles hablaron doctrinalmente de él, pero no se estudia a profundidad a él mismo. Entonces eso es lo que vamos a ver en junio, en 2 semanitas, 2 semanas de descanso, 3 semanas más, casi. Así que estén atentos a redes sociales y empiecen a publicar. Ya voy a empezar a armar las gráficas ya con la fecha definitiva cuando partimos para que los vayas compartiendo y invitando más gente. Bien, eso. Muchas gracias y bendiciones por todos estos 3 meses que nos han acompañado en esta locura. Bien.